y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Una vez más les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se han dado cita en esta hora en el auditorio municipal de la hermosa ciudad de Juliaca, y también les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla, a través de Cositel, el canal de televisión aquí en Juliaca, a través del internet a nivel mundial y a través de los distintos canales se unen a nosotros en esta hora. Que el Señor les bendiga, que les acompañe donde quiera que ustedes estén también. Hemos pedido la dirección del Espíritu Santo antes de abrir su santo libro y ahora estamos listos para ir al tema de esta hora, que lleva por título El tiempo de angustia. Aquellos que tienen un ejemplar de las Santas Escrituras en sus manos, tengan a bien abrirlo a nuestro pasaje que es la base de nuestro estudio para toda esta semana. San Mateo capítulo 24. El Señor Jesús responde a la pregunta de los apóstoles: Señor, ¿qué será de tu venida y del fin del mundo? Dando un sinnúmero de señales que hemos venido estudiando noche tras noche. Pero entonces, después de mencionar esa gran cantidad de señales, Él dice que todo eso será principio de dolores. Versículo 8 en adelante. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor Jesús nos habla aquí de un período de tribulación, de un período de angustia que vendrá justamente antes de su venida. Él dice que seremos entregados a tribulación, incluso seremos entregados a la muerte y seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Y luego Él dice, muchos tropezarán entonces, muchos caerán, muchos perderán su fe por la presión de las circunstancias que los rodeen.
por las situaciones difíciles que vendrán, sobre todo aquel que quiera vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, muchos tropezarán, caerán entonces, y unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. El apóstol San Pablo nos habla de ese período de tribulación que vendrá. El apóstol San Juan nos habla acerca de esto mismo que vendrá. En el libro de Apocalipsis, el libro profético por excelencia, nos habla de ese período en el cual los hijos de Dios serán perseguidos. Ahora, en una de las noches anteriores de nuestra presentación, nosotros vimos que en el mundo cristiano se ha difundido la creencia de que esa tribulación que está anunciada por el Señor Jesús, que está anunciada por los apóstoles, que está anunciada por el libro de Apocalipsis, va a venir después de que Cristo se lleve a su iglesia al cielo. Esta doctrina se llama la doctrina del rapto secreto, que enseña que el Señor va a venir primero a recoger a su iglesia, a sus hijos, se la va a llevar con Él y entonces va a venir el período de tribulación. Entonces va a venir esa angustia, ese período de persecución. Después de que ya el pueblo de Dios esté en el cielo, va a venir el reinado del anticristo, de la bestia, y será un terrible período aquí en la tierra. Nosotros estudiamos también en las presentaciones anteriores que en realidad esa tribulación, ese período de angustia va a ser antes de la venida del Señor y no después de esto. Y vimos muchas evidencias de la palabra de Dios demostrando exactamente eso. Así que no voy a entrar en esta hora a explicar que esa tribulación, ese tiempo de angustia, va a ser antes de la venida del Señor. Simplemente vamos a estudiar sobre esto dando por sentado de que todos hemos llegado a esa conclusión, de que el tiempo de angustia nos tocará pasarlo justo antes de la venida del Señor. El apóstol San Pablo nos habla de esa gran apostasía que vendrá. Apostasía quiere decir apartarse de la fe. Muchos abandonarán la fe en ese periodo de angustia. Cristo dijo, muchos tropezarán entonces. El apóstol San Pablo declaró, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a leer esta profecía en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el apóstol, comenzando con el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes, fíjense, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Acabamos de leer una profecía, 13 versículos proféticos del apóstol San Pablo, y él dice: hermanos, la venida de Cristo no va a suceder, y nuestra reunión con Él para estar con el Señor no va a suceder sin que antes venga la apostasía, sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otro nombre para el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. El apóstol San Juan le da ese nombre, el anticristo. Y en el libro de Apocalipsis se le da el nombre a ese poder que vendrá y va a perseguir al pueblo de Dios, la bestia. La bestia es un símbolo profético que representa un poder político, religioso, que va a gobernar el mundo y va a estar gobernando el mundo hasta la misma venida del Señor Jesús. Es más, el apóstol San Pablo dice que el inicuo, el hombre de pecado, va a ser destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Cuando estudiamos hace unos temas anteriores sobre la venida del Señor Jesús y vimos de las dos cenas, la cena del Cordero y la cena de Dios, vimos también que la bestia va a ser lanzada en el lago de fuego por el mismo Señor Jesús cuando Él venga, porque va a estar gobernando al mundo en ese momento. Así que hoy estamos viendo acerca de esa angustia, de ese tiempo de angustia que vendrá sobre el pueblo de Dios, porque va a ser perseguido, y va a ser perseguido justamente por la bestia. Vamos a leer un poquito de esto en el libro de Apocalipsis ahora. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Comenzando con el versículo 1, dice así: y por cierto, podríamos leer el último versículo del capítulo 12 para que ustedes vean la conexión que tiene el capítulo 12 con el capítulo 13. El capítulo 12 nos dice
en el último versículo. Entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Contéstenme. El diablo, Satanás. En el tema anterior de ayer hablamos acerca de Satanás y cómo él persigue al pueblo de Dios, cómo él inflige calamidades contra el Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo. ¿Quién es la mujer? La iglesia, el pueblo de Dios. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto son los últimos de descendencia. La mujer es la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Pero al final de la historia, justo antes de la venida del Señor Jesús, el dragón lanza su ataque final contra la iglesia, especialmente, dice aquí, contra el resto, los últimos que quedan de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El diablo, el dragón, va a perseguir, va a echar guerra, va a lanzar un ataque final contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que va a estar en controversia, el punto focal contra el cual va a ir dirigida esta guerra, es justamente contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, dice aquí. La palabra de Dios identifica que ese conflicto va a girar en torno a los mandamientos de Dios. Contra eso viene el ataque. Y ahora leamos sobre esto en el capítulo 13, este poder llamado la bestia. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una bestia en lenguaje profético representa un gobierno humano, representa un reino humano, representa un imperio. Podríamos leer esto en el libro de Daniel. Si ustedes recuerdan, Daniel también tuvo una visión de 4 bestias. Y cada una de esas bestias, le explicó el ángel al profeta Daniel, representaba un imperio, un gobierno. La primera bestia era un león, la segunda bestia era un oso, la tercera bestia que vio Daniel en el capítulo 7 era un leopardo con 4 cabezas, un tigre, y la cuarta era una bestia espantosa
que tenía 10 cuernos. Y el ángel le explicó a Daniel que esas 4 bestias eran 4 reinos, 4 imperios que iban a dominar el mundo entero y que iban a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahora Juan ve una bestia. Y esa bestia también va a perseguir al pueblo de Dios. Recuerden, una bestia es un poder político, un gobierno. Pero las bestias representan intentos por gobernar al mundo entero. No es cualquier gobierno, no es una nación, un país del mundo. Es un intento de Satanás por dominar al mundo entero a través de un imperio mundial. Las 4 bestias de Daniel fueron 4 imperios que dominaron el mundo entero. El león, Babilonia. El oso, Medo-Persia. El leopardo, el imperio griego, Grecia. Y la 4ª bestia espantosa, el imperio romano. Eso vio Daniel, que esos 4 poderes, esos 4 imperios, reinos, iban a dominar toda la tierra. Cuando Juan recibió su visión en el libro de Apocalipsis, ya habían pasado Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Más bien Roma era el imperio que estaba gobernando en ese momento. Juan, el apóstol Juan, estaba prisionero en una isla llamada Patmos. Ustedes pueden leer de eso en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 9, donde el apóstol Juan dice que él había sido tomado preso y había sido enviado, desterrado a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. El imperio romano, el emperador Nerón, había perseguido al pueblo de Dios, había mandado a matar a los cristianos, había tomado prisionero al apóstol San Juan y lo había desterrado a la isla de Patmos, que era una colonia penal, era una isla en el mar donde estaban todos los presos políticos del imperio romano. Y ahí le tocó al apóstol Juan estar. Y fue allí donde él recibió la visión que nosotros estamos leyendo. Quiere decir que el imperio romano estaba gobernando el mundo en ese momento. Juan vio una bestia. Y miren la descripción que él da de esta bestia. Dice que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 ahora de Apocalipsis 13. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia recibió su trono, su poder y su autoridad de parte del diablo, del dragón. Él le dio el trono, el dominio, la autoridad. Pero luego dice Juan, yo vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, si ustedes notaron, dice que los habitantes de la tierra adoraron al diablo, al dragón,
y adoraron a la bestia. La bestia, ya vimos, es un poder político, un gobierno, un imperio que domina el mundo. Pero también en este caso, no solamente es un imperio político, pero también tiene que ver con religión, porque se hace adorar. Y dice la Biblia que la adoraron a la bestia. Ahora ven la relación entre la profecía del apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses, donde él dijo: hermanos, antes de que venga el Señor Jesús va a venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a sentar aún en el templo de Dios como Dios y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Y luego dice que va a venir por poder de Satanás. El diablo le va a dar su poder y va a permitir que haga milagros y prodigios para engañar a los moradores de la tierra, a todos los que se van a perder porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.